Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Paranoia, el podcast. Episodio número 27. ¿Qué show? 28. 28. Dejan de decir, imbécil. 28. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hey, ¿qué onda todos? ¿Todo bien por acá? Feliz, contento de tocar este tema que me gusta bastante. Lo que conocía y lo que aprendí durante mi investigación. Es un tema bastante interesante. Y pues ¿A todo poco bien. te gusta tanto la religión? ¿El qué? ¿A poco te gusta tanto la religión? Ah, ya era la... No, entonces me equivoqué. No. Olviden lo que dije sobre el tema que cambio. Todo bien. Algún día va a llegar ese episodio. Acuérdense de mí, algún día va a llegar. Va a estar. No, pero todavía no están listos para escucharlo. No, estemos juntos. No. Cuando estemos juntos. Todavía no están listos para eso. ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo andan? Todo bien, todo tranqui, todo listo, vámonos. Fiero, Así, bueno, así nomás. Esto va rápido, esto es rápido. Bueno, como ya era en el título, esta vez vamos a hablar para muchos. A lo mejor este tema es conocido por encimita, ¿no? Puede ser. Por ejemplo, ¿Quién es Mita? Por encimita, pues, o sea, Ah, muy leve, por más o menos la historia. Por una ahí. enzima chiquita, güey. No sé Por nada una de enzima. química, güey. Sí, pinche morro tonto. qué bueno que mencionas la química porque vamos a hablar un poquito de química en este capítulo. Chistes químicos, ya Ya, ves. chistes químicos y de radiación y demás. Bueno, sin más ni más, vamos a comenzar con este tema. Vamos a hablar de Chernobyl. Y pues comenzamos con esta sección de Bienvenidos a lo desconocido. Es difícil creer que una catástrofe de esta magnitud haya sucedido realmente. El 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la planta nuclear de Vladimir Ilich Lenin sufriría una falla catastrófica que desembocaría en uno de los desastres más significativos de la actualidad o de la historia moderna. Y por lo cual todo el mundo conocería la historia de la planta de Chernobyl. ¿Qué saben ustedes de esta mítica instalación? Pues primero que nada, Chernobyl está en Ucrania, ¿no? En Europa. Ucrania. Pues nada, hay mucho que hablar sobre el tema. Para empezar, pues era una planta donde generaban energía nuclear. La planta fue creada, si no mal recuerdo, en 1970. Empezaron con la construcción de dicha planta. Uh-huh. Eligieron este lugar porque Chernobyl la Unión Soviética se había visto muy afectada durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces había una ciudad o un lugar llamado Pripyat, en el que estaban Pripyat. Sí, con acento en la I. Pripyat. Como los que nos roban aquí, el que roba más. Pripyat. El Prián. Al pan y al perreo no le gusta esto. Entonces el Pripyat ahí arreglaban los barcos. ¿Por qué? Porque tenía como una zona de fácil acceso a la energía, a lo que era lo acuático, ¿no? Pues tenían, creo que no sé si es un lago muy grande. Aquaman también estaba ayudándolos. Entonces tenían fácil acceso al agua y decidieron pues hacer como un taller gigante de barcos. Después por la misma agua y por la misma todo lo que rodeaba al lugar, se dieron cuenta de que podría ser un buen lugar para empezar a construir una planta de energía nuclear. Y esto lo hicieron en Chernobyl, si no me equivoco, como 10 o 15 kilómetros de Pripyat. Y entonces en Pripyat era en donde vivía la gente que trabajaba en la planta, que creo que llegaron a vivir hasta 14,000 habitantes. 14,000, sí, y eso fue 14,000 habitantes. Ya cuando ya terminaron de construir y empezar a vivir ahí, fue como más o menos alrededor de 1977. Así es. ¿Y saben ustedes qué es la energía nuclear? A ver, infórmanos un poco. A ver, ilumínanos. Bueno, antes de entrar al tema de Chernobyl de lleno, que por cierto no estaba en Chernobyl la planta, así como dices, estaba en Pripyat, o a unos kilómetros de Pripyat, y eran como, creo que dijiste 30 kilómetros, algo así de Chernobyl, pero pues se le conoció como la planta nuclear de Chernobyl, sí. Bueno, en 1934, el científico Enric Fermi, ese año
se enfocó en hacer pruebas lanzando neutrones, que es una de las partículas del átomo, ya saben, ¿no? Protones, neutrones, electrones. Los protones y los neutrones están en el átomo, más bien en el núcleo, y alrededor están los electrones. Que estos neutrones pues no tienen ningún tipo de carga en él, son neutros, vaya la redundancia. Entonces estaba lanzando neutrones a una placa de uranio con la intención de obtener elementos más pesados, pero obtuvo datos confusos. Ya después, otros científicos, Otto Hahn y Lise Meitner, repitieron los experimentos y lo estudiaron ahora sí más a fondo. Descubrieron que al lanzar estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dije? Neutrones. Básicamente lo que pasaba era partir el átomo de uranio. Lo partía en dos. Y al partirlo en dos, se generaban... Ya no eran átomos de uranio, cada uno eran diferentes elementos, pero se generaba bastante energía por el hecho de partir estas moléculas. Uh-huh. Entonces, prácticamente el uranio se estaba partiendo en dos. Entonces, al partirse sobraban neutrones, lo que provocaba que fueran emitidos. Entonces, esto a su vez generaba una reacción con otros átomos y esto era como un efecto en cadena. O sea, los volvían a partir y los volvían a partir y se iban partiendo. Exacto, y se hacía exponencial. Entonces, al partir uno, pues era una energía alta, pero si lo comparamos con las energías que tenemos actualmente, pues no era nada. Pero ahora imagínate eso exponencialmente por millones y millones y millones de átomos, pues se creó una liberación de energía increíblemente grande. Entonces, a esto se le conoce como el proceso de fisión, que es prácticamente lo que hacen las plantas nucleares. Tienen que es un uranio modificado y demás. Le están lanzando neutrones, lo están separando y la energía que se genera pues hace mucho, mucho calor. Y tienen agua ahí alrededor que genera vapor y este vapor hace que se muevan las turbinas y esto genera energía para todos nosotros. Entonces básicamente de eso tratan las plantas nucleares. Plantas nucleares, ajá, exactamente. Ahí el accidente de Chernobyl, no sé si sabían, pero fue un accidente nuclear nivel 7, yéndonos a lo de la energía nuclear, ¿no? Hay una escala de accidentes, más bien una escala como de importancia o del nivel, ¿no? De accidentes nucleares que va de 0 escala a de 7. Richter. Ajá, la escala representa... Esa es la de los terremotos. Esa es la de los terremotos. Es una escala de la INES, es de la International Nuclear Events Instituto de ¿cómo se llama aquí en el INE? Sí, Nacional Electoral. Entonces, pues va del 0 a 7. Entonces, el accidente de Chernobyl hasta el 2011 era el único que había llegado a ser tan catastrófico, ¿no? Como para considerarse nivel 7. En 2011 sucedió otro, ¿no? En Japón, de Fukushima, se llama la ciudad. Pasó ahí también con un accidente el tsunami, en 2011. ¿No? Pero no fue tan alto, ¿no? No fue catalogado como nivel 7. Pero lo catalogaron como nivel 7. También. Pero eso fue por el tsunami, ¿no? Si no me equivoco. El tsunami ¿Qué? que pasó allá que destruyó la planta nuclear. Ah, okay. Sí, pero igual, pero sí lo consideraron también como, según los datos aquí, como nivel 7, pero hasta ahorita, pues el de Chernobyl, que ha sido el más grande, hasta el momento que hay todavía lugares contaminados, que hasta 5 millones de personas están viviendo ahí en lugares contaminados todavía, ¿no? Actualmente, ¿no? Sí, son aproximadamente 5 millones de personas. Hay mucha historia alrededor. Y regresándonos un poquito al día de... pues el gran accidente ocurrió el 26 de abril de 1986. 16 años después de que esta planta nuclear fuera creada, ¿no? Fuera empezada a construir. El plan que tenían era hacer la planta nuclear más grande del mundo, con 12 reactores diferentes. Entonces, ¿a qué se debió esto? ¿O cuál es la gran teoría? Porque hay muchos mitos también atrás del accidente. Hay como sus teorías conspirativas y todo el rollo. Pero en general lo que se sabe, o la información que se supone es más cierta, es que iban a hacer unas pruebas la noche esa. Bueno, se iban a hacer durante el día. Entonces había un equipo que ya estaba entrenado y todo para llegar al día de la prueba. Por alguna razón, la prueba no se hizo como tenía que haberse hecho de día.
ni con el equipo que estaba entrenado. Entonces, otro equipo que no estaba entrenado hizo las pruebas que tenían que hacer y fue cuando todo se empezó a desatar. Que como mencionó Arturo muy al principio, fue en el reactor número 4 en donde inició pues todo el desmadre. Sí, que y como dices, eran 12 reactores los que se intentaban, pero nunca se concluyó la nunca construcción de los 12. Cuando explotó esa madre, 4 reactores estaban en funcionamiento nada más y 2 estaban en construcción, ¿no? Entonces, el desastre que hubo fue gracias a 4 reactores. Imagínense si hubiera estado la planta completa, o sea, el nivel de desastre que hubiera sido, ¿no? Pero nada más fueron 4 12. Reactores de los 12 que estaban planeados y 2 que estaban ahí, pero apenas estaban en construcción. Y uno fue el que explotó. Entonces, aquí como haciendo una comparación, las bombas nucleares funcionan más o menos con el mismo principio de reacción en cadena de descomponer lo que es el átomo de uranio. Actualmente creo que ya son diferentes, ¿no? Ya no es de esta manera. Pero en ese entonces es el mismo principio, solo que las bombas nucleares, este efecto exponencial pasa en segundos, pues es rapidísimo, por eso explota, pues. Entonces lo que hacían en los reactores es controlar el tiempo, es más lento, no pasa esta reacción tan rápida. Como les dije al inicio, al tirar un neutrón, se separa el átomo y estos átomos liberan creo que 3 neutrones al estar separados. Entonces imagínense que esos 3 dividieran a otros 3, entonces sería como una bomba nuclear. Entonces lo que hacen aquí es ponen materiales que absorben 2 neutrones de los que sobran y solo uno está separando más átomos para, así controlar esta reacción y que sea más lenta y controlable, que no vaya a explotar. A lo que entiendo aquí, el día que explotó en Chernobyl, desactivaron varios sistemas de seguridad para hacer esta prueba. Así es. Y pues imagínate, todo se combinó para el desastre. Dicen que fue fueron muchas circunstancias las que ese día se juntaron para que pasara todo lo que pasó. Porque, o sea, como te digo, el equipo que tenía que hacer la prueba no la hizo. No se hizo al horario que tenía que haberse hecho. Los sistemas de seguridad estaban deshabilitados para realizar semejante prueba. Entonces sí fue una combinación muy grande de cosas y pues llegaron al momento de hacer el gran boom. Y luego aquí me causa choque porque el gobierno de en ese entonces de la Unión Soviética quiso encubrir y minimizar lo que era este hecho. Entonces al explotar, pues imagínense, la nube radioactiva sube y empieza a llegar a las ciudades cercanas y ya con el tiempo pues avanzar por toda Europa. Pero pues Pripyat obviamente fue la más afectada en el momento de la explosión. Pero el gobierno no hizo nada hasta un día después, el 27 de abril, cuando empezó a evacuar a la población. Pero pues ya para entonces la gran mayoría ya tenían se habían expuesto altos niveles de radiación en sí mismo. De hecho, esa nube que comentas de radiación llegó creo que hasta Irlanda. Hubo afectados hasta Irlanda. Te hablo de una distancia hasta de Grecia creo que llegó. Sí, hasta casi 3,000 metros a la redonda. Perdón, 3,000 kilómetros a la redonda. Ajá, 3,000 kilómetros a la redonda. Entonces, sí, de que hecho, igual no fue al instante, ¿no? Hicieron un mapa. Los últimos no fueron al instante. Hicieron un mapa de todo, de cómo recorrió la nube de radiación, todo. O sea, sí recorrió una parte grandísima de Europa. Aquí traigo yo un cronograma de cómo fueron ocurriendo los hechos durante la noche del 26 de abril. Dice que a la 1:23 de la mañana hubo 2 explosiones en la unidad 4. A la 1:26, 3 minutos después, la alarma de incendio en la central, se activó la alarma de incendio en la central nuclear. 1:28, la llegada de la brigada de los bomberos a la central nuclear. 1:35, la llegada de la brigada de bomberos de Pripyat a la unidad. Desde a las 2:10... Estos bomberos, cuando fueron al lugar, no sabían de que se trataba de material radioactivo. Entonces no llevaban equipo de protección y fallecieron más o menos entre 30 personas, tanto de operadores de la planta que estaban intentando controlar el fuego y demás, y bomberos, ¿no? Entonces fueron alrededor de 30 personas que murieron intentando apagar esa noche el incendio. De hecho, se dice que parte de lo que hicieron los primeros bomberos en llegar hizo que se desatara más todo lo que estaba pasando. Por lo sí, porque creo que
¿El qué? Que la masa esa radioactiva, que al estar en contacto con agua es como acelerar. Pues entonces es otra bomba, pues. Y con el agua esta que estaban echando, se almacenó debajo del reactor, que digo, más adelante lo comentamos, pero es un dato a tener en cuenta en tu cronograma. Después dice, a las 5 de la mañana la unidad 3 fue cerrada por razones de seguridad. O sea, ni siquiera habían sacado o evacuado a la gente de las demás unidades. No tenían como que un protocolo de no había emergencia pasada de lanza, pues. Entonces, ¿sabes qué? Se liberó tanta radiación, equipo, reparte el equipo a todos. A lo mejor nunca pensaron que iba a pasar o confiaban mucho en el proyecto. No sé, negligencia. A las 6 de la mañana, 4 horas y media casi después, apenas llegó la brigada química a medir los niveles de radiación. Y a las 6:35 todos los extintores estaban en uso. El fuego en la base del reactor había sido destruido. Había fuego en la base del reactor hasta el 10 de mayo todavía. O sea que el fuego ese duró alrededor de 14-15 días en ser completamente extinto. Y luego, cuando explotó, el nivel de radiación era 15,000 veces más alta de lo normal. O sea, estamos hablando pues de niveles mortales, ¿no? Pero transcurrió todo el día, el del 27. Y en la noche del 27 ya era 600,000 veces más alto el nivel de radiación que había tanto en la planta como ya en los niveles cercanos de Pripyat y así. Que fue cuando ya estaban empezando a evacuar a la gente. Dicen que la segunda explosión que hubo en los reactores era más o menos de equivalente a 0.3 kilotoneladas de... Bueno, así era la equivale, ¿no? Una explosión la potencia de la 0.3 kilotoneladas. Pero eso es igual más o menos a comparación. Son 300 toneladas de TNT juntas. Imagínense hacer explotar 300 toneladas de TNT. En el Minecraft es más de semejante explosión. Deshaces todo. Es más potencia que las bombas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Sí, de hecho el dato decía que era como 100 veces más fuerte que esas bombas, ¿no? Y que fueron 2, ¿no? Creo, fueron 2 bombas. Las de Hiroshima. Las que tiraron allá, sí. Ajá. Sí, 2 bombas. Y algunos testigos dijeron ahí que la primera explosión fue, bueno, más bien fue la explosión y fue seguida de una llama color rojo, como comentaban, tal vez es el fuego y demás. Y la segunda explosión era una llama color azul. Entonces por ahí ya podemos meter tal vez la cuestión de reacciones químicas y demás, que ya sí, es que lo que pasa no era fuego, sino ya eran más cosas. Sí, esto es este sistema, más bien esta reacción de fisión que se separa. Es como el sol. El sol no se está quemando realmente, está aplastando con su gravedad inmensa lo que son, entre otras cosas, helio y demás gases. Entonces los aplasta, hace que se libere energía y eso es lo que se ve como que se está quemando. Es algo parecido, nomás que a la inversa. Aquí en vez de aplastar, está separando los átomos. Uh-huh. Te digo, las 2 explosiones. La primera fue pues porque la energía del reactor superó su potencia y pum, liberó energía. Y la segunda explosión fue cuando la caldera donde está contenido todo estas reacciones literalmente se destapó, pues salió volando la parte superior. Y sí, era como una tapa, ¿no? Que pesaba 1,200 toneladas y pues salió volando como si fuera cual papalote. Así, que algo curioso. O sea, por la fuerza, ¿no? Se dice que mucha gente, o sea, ahorita recordando lo de las llamas y todo eso, mucha gente salía a ver como un espectáculo porque no sabían qué estaba, o sea, no se imaginaban pues qué era lo que estaba sucediendo. Pues estamos, ¿qué? En 1970, güey, no tienen ni idea. Para ellos era un espectáculo lo que estaba 86. mirando en el 86, en el cielo. Oh, sí, perdón, 86. Entonces, sí, pues está cabrón. Y como te digo, todo por un descuido. No tomaron las medidas necesarias, no se tenía un protocolo de seguridad como tal. Lo que se tenía de seguridad desactivado. O sea, sí fue un... Es que el gobierno quiso encubrir todo, pues no quería... Una coincidencia muy mala. No, pero esa es una coincidencia. Fue un descuido muy grande por parte del gobierno y de la gente que trabajaba en la planta de Chernobyl. De hecho, creo que días después corrieron a muchísima gente de los encargados y todo. Por lo mismo de que pues sabían que no. Y otro dato curioso, no me acuerdo en qué año más o menos cerró,
pero no cerró cerquitas de esos años, creo que cerró como en el 2000 la planta. No esa planta, sino Tú no puedes dar datos curiosos. la información como... No, me acordé ahorita. La planta como... O sea, el nombre de la empresa como tal y la empresa lo que Sí, seguía trabajando cerró, pues. hasta más o menos el 2000. 14 años después de lo ocurrido en Chernobyl. Pues. ¿Y qué más seguía en tu cronología? ¿O hasta ahí llegaba solo en cronología hasta ahí llega. Primer día? Ya después de eso, a las 2 de la tarde del 26 de abril, porque empezó todo pues a medianoche, ¿no? Por eso se cuenta como 26 de abril. A las 2 empezaron a sacar ya, el gobierno entregó como cartas a todos los que vivían a los alrededores y empezaron con la evacuación. Que dicen que evacuaron a 120,000 personas, pero de 100 pueblos y ciudades cercanas a los alrededores. O sea, no todos eran de Pripyat ni de Chernobyl, o sea, eran de los alrededores. ¿Por qué? Porque pues estaban afectando a todo el mundo por esas nubes nucleares que estaban volando por los alrededores. Después de esto, cerraron el lugar, sacaron a la gente y pues cerró como y se volvió un pueblo fantasma. Entonces me gustaría, aquí voy a poner algunas fotos de cómo se estaba antes y lo que se convirtió en Chernobyl. Y me gustaría hablar de esto porque me imagino que ustedes vieron las imágenes y han visto las imágenes de cómo está la ciudad de Pripyat ahora, que o sea, de verdad es un pueblo fantasma que está siendo consumido por la naturaleza. O sea, la naturaleza lo está haciendo suyo otra vez. Hay un parque de diversiones que se mira súper creepy, con su rueda de la fortuna pueden gigante, buscar bien creepy. ¿En qué? Pueden buscar en Google Maps la ciudad de Pripyat y meterse así a la Street View y pueden ver el parque, los edificios y demás. Se ve muy, muy fregón. Que de hecho ahorita todavía sigue cerrado y controlado, ¿no? Por cierto, no sé si por el gobierno o por alguna empresa, pero sigue controlado el acceso ahí porque todavía hay 200 toneladas de material radiactivo dentro del reactor, ¿no? No como quien dice en la ciudad, no, pero sí en el reactor. Si tú te vas a donde fue la explosión, que no sé si vieron fotos de alguna historia de que mandaban robots a como a que le llamaban el pie de elefante, ¿no? Algo así, la pata de elefante, donde era como un hongo gigante de radiación que todavía está ahí, que ni los robots podían llegar o durar mucho tiempo ahí, o durar mucho tiempo ahí porque se dañaban, pues entonces todavía hay radiación ahí. De hecho, hay acceso a personas, hay tour y demás, hay visitas turísticas. Creo que está muy controlado el pedo. Así es. Estas visitas funcionan, tú llegas a la ciudad y antes de entrar al área más restringida, porque hay ahorita vive gente, a los alrededores sí vive gente, y no en la ciudad como tal, como les digo, o sea, lo que fue donde pegó más. Gente con 3 ojos y 4 brazos. Sí vive gente así como el Poncho. Y para entrar, pues como les digo, no cualquiera entra, no puedes entrar con ciertos materiales, te hacen un estudio de radiación antes de entrar, te hacen un estudio de radiación cuando regresas del viaje, no puedes sacar cosas de ahí porque pues están súper llenas de radiación, te meten con que COVID ni que nada. Te meten como con un detector de radiación para ver nomás pues los niveles que hay en todos los por ejemplo hay escuelas con los mesabancos o las casas, porque puedes accesar a todo eso, lo que se quedó abandonado por años y años y años, porque la gente lo que hizo pues fue correr y ver inmediatamente de la ciudad. Que de hecho eso fue uno de los problemas, que cuando la gente empezó a meterse ahí, se llevaban cosas pues de las familias pues que dejaron todas sus pertenencias ahí. Entonces se los llevaban, y se llevaban las cosas radioactivas, y después empezaron a tener problemas de salud. Así es. Sí, y ahorita, Poncho, que mencionabas cositas así que Tarea sabe, ¿no? Un viajecito para allá. Un viajecito para allá. Y este incidente o este super accidente ocasionó alrededor de 25,000 muertes. No fueron todas por la explosión como tal, sino fueron muchas por problemas de salud que fueron causa el motivo fue pues la exposición a la radiación por tanto tiempo, ¿no? O sea, fueron horas las que subieron a niveles súper altísimos de radiación. Entonces, muchísima gente murió, bomberos murieron. Está la historia de uno de los bomberos que fue como los primeros que llegaron al lugar. Sacaron a esta persona súper grave. Y el caso es que dicen que cuando ya se lo llevaron para enterrarlo, al momento del funeral, él no podía
O sea, no le pudieron poner ni ropa, ni zapatos, ni nada. Porque mencionaban que la gente se empezaba a hinchar como barriles. Así. Y un dato súper perturbador de esta persona y de las personas que estaban contaminadas con la radiación a niveles súper altos es que empezaban a vomitar sus propios órganos. O sea, pedacitos de órganos con sangre. Vomitaban y vomitaban. Es que imagínate lo que pasa. La radiación, ya sabes, como les dije, está deshaciendo átomos. O sea, imagínate lo que está pasando. Entonces, prácticamente ya la radiación para el ser humano es como si fueran balas a nivel microscópico internos. Que pasan y te atraviesan el cuerpo literalmente y empiezan a descomponer tus propios átomos. Entonces, a grandes niveles, pues es prácticamente tu cuerpo se está deshaciendo. Y como tenemos este efecto de dominó, pues de que uno empieza a descomponer, envía a otros. A los demás, y a los demás, y a los demás. Entonces eso pasa en tu cuerpo a nivel celular y pues imagínate. Sí, se dice que murieron aproximadamente 25,000 personas a causa del accidente, ¿no? O sea, directamente. Uh-huh. Más las que y tuvieron problemas. 70,000 estuvieron enfermas alrededor de eso. Otras 70,000 además sí, de los 25. Hubo un poco más también de esas 70,000. Creo que había un número más de muertos que llegaron a morir después de un tiempo, pero a causa de la radiación. Y hay un dato muy curioso que el 20% de las muertes dentro de ese 70 y ese 25,000, esos 70 y esos 25, que fueron suicidios, después de que la gente no solo se enfermó, y tuvo problemas de salud, ¿no? Aparte la dimensión psicológica y todo lo que conllevó después, ¿no? El post-accidente, hubo muchos suicidios también. Por parte de la gente, ¿no? Que sí, no pues sé imagínate. Si por familiares y demás, era, ¿no? Pero sí. Más que nada, ellos sabían que al estar expuestos a la radiación, estaban mirando lo que les pasaba a la gente de los alrededores. Entonces, se hizo una especie de... Así es, se hizo una especie de como radiofobia o algo así la llamaron. El caso es que esta radiofobia fue lo que ocasionó muchos suicidios de la gente que ya sabía que había sido expuesta. Y en toda Europa, y la radiofobia esta se expandió por toda Europa porque ya sabían que había nubes nucleares que habían viajado por varias partes, pues no sabían exactamente en ese momento por dónde, pero la gente estaba muy asustada. Y esto ocasionó que un chingo de mujeres abortaran a sus bebés para evitar tener problemas, ocasionar a los niños problemas pues con la radiación. Pero fue un número súper encabronado el que hubo de abortos. Como les digo, pues el mismo miedo que tenía la gente a que los niños nacieran mal debido a esto. Y aparte de eso también pues muchos abortos espontáneos a causa de la radiación también. Aquí siguiendo un poquito con la cronología, después de que se intentara de la primera vez de apagar, echándole agua y que llegaron los bomberos y demás, entonces el magma caliente que quedó, vamos a llamarle magma, no es magma, pero vamos a llamarle así, magma, que estaba bajando. Como estaba tan caliente, empezaba a irse hacia abajo del reactor, hacia las partes inferiores y bajar y bajar y bajar. Entonces, eso se estaba poniendo peligroso porque podría generar una explosión más si llegaba al agua que estaba debajo del reactor que habían echado los mismos bomberos. Entonces, después se intentó arrojar plomo y demás arena y demás componentes para intentar apagarlo, que no funcionó. Entonces, enviaron a más bomberos a drenar la parte de abajo que habían echado agua para que no ocurriera una posible explosión. Otro de los problemas es que si seguía bajando, debajo de la estación había un gran manto acuífero y si el magma llegaba al río, o más bien al manto, se afectaría todo lo que era el río Pripyat y el mar Negro. O sea, todo eso estaría contaminado. Se hubiera contaminado. Entonces imagínate las afectaciones para más países, para tanta gente, fauna, flora, etcétera. Sí, se hubiera podido super expandir más de lo que llegó a ser con todavía más descuidos, ¿no? Como que de cierta manera ya después de horas reaccionaron bien a lo que tenían que hacer. Que dicen que para que se pueda limpiar toda esa área de radiación naturalmente, que tienen que pasar todavía hasta más de 100 años para que pueda naturalmente, ¿no? Limpiarse o liberarse esa radiación de ahí y de todos los alrededores, ¿no? Que pues más de 100 años todavía que faltan para que suceda eso. Creo que eran 100 años para los alrededores, que se pudiera estar más o menos bien ahí, pero lo que es dentro de ya Chernobyl, la planta,
Eran miles de años. Ok. De hecho, Imagínate. el gobierno de aquellos lares, creo que no sé si fue el año pasado Chernobylense. o hace como, no sé, pero poquitos años, 3 años a lo mejor, estaban teniendo como un plan como de volver a la vida, el lugar poco a poco, pero pues al fin y al cabo fue descartado porque no estaba preparado todavía el lugar para recibir pues a gente ya viviendo. Porque una cosa es ir de visita y pasar 3 horas en Chernobyl a estar viviendo y todos los días estarte exponiendo a niveles de radiación. O sea, aunque sean poquitos los niveles de radiación, aunque sean bajos, no es lo mismo exponerte unas horas a exponerte ya pues una vida, ¿no? Y empezar a hacer tu vida y todo el rollo. Claro. Sí, Y entonces, lo que siguió después de drenar el agua es enviaron a mineros a cavar un túnel desde el reactor 3 hasta la parte de abajo del reactor 4. Para abrir un hueco debajo del reactor e instalar un sistema para enfriar lo que era el magma que estaba bajando. Entonces se estima que alrededor de un cuarto de los mineros murieron después. A ellos nunca se les avisó de los peligros. O sea, solo dijeron necesitamos esto, pero no les dieron obviamente ni sistemas de protección ni nada de nada. Y no se les avisó, pues estaban en la completa ignorancia los pobres. Y después de que terminaron esto, creo que trabajaron 24 horas durante un mes entero, sin parar, para lograr esto. Y al final ni siquiera se instaló el sistema de enfriamiento, solo se llenó con cemento la parte de abajo y para que no siguiera bajando pues el magma, que es lo que mencionaba el Poncho hace rato de esta pata de elefante, ¿no? Por la forma que tenía el... y creo que todavía está ahí, ¿no? Según yo. No sé Sí, si sea sí. como tal, no sé si se siga moviendo, pero creo No, que ya eso todavía hay. se apagó, pues se apagó el fuego, pero ahora es como una masa de metales y demás materiales, pero está súper radioactivo todavía. Sí, entonces ahí es donde te digo que hay fotos, pero no muy buenas, de muy buena calidad, pero de los robots que han llegado, pues, pero que ya no pueden salir. O sea, mandas un robot, por ejemplo, a una investigación, pero sabes que ese proyecto ya no va a salir de ahí porque la radiación se lo va a Sí, madrear. y de hecho, bueno, antes de llegar a eso de los robots, en junio se puso el equipo de los liquidadores que le llamaban, que era un equipo de limpieza para quitar el polvo radiactivo de todas las áreas cercanas de la ciudad. Además se ve así como están echando como una cosa verde para limpiar el polvo radioactivo. Y también se vieron obligados a matar animales porque en su pelaje tenían polvo radioactivo y lo podían llevar a más lugares y bla, bla, bla. Tú sabes, en el efecto cadena. Entonces, después de esto, empezaron a hacer como una especie de sarcófago en julio del 86, ¿no? Para cubrir lo que era todo el reactor. Así que es como una especie de jaula metálica que estaban haciendo. Fue prácticamente un rompecabezas. Y las personas, se cuenta, solo iban unos minutos, ponían la parte que tenían que poner y la siguiente. Solo podían estar unos minutos para tratar de evitar esta radiación. Y ya después se toparon un obstáculo en el techo porque había muchísimos escombros radiactivos de la explosión. Quedaron muchos rastros ahí de uranio y de grafito y demás materiales radioactivos. Entonces, a esos materiales no se podían acercar. Entonces lo que hacían era igual con... Primero enviaron a robots, como tú mencionas, para limpiar esa parte. Los robots estaban echando para abajo lo que es estos materiales. Pero a los pocos días también los robots de plano dejaron de funcionar por la misma radiación. Ajá, se frieron sus circuitos. Y después de los robots fueron reemplazados por alrededor de 3.500 humanos usando protección así rudimentaria. Creo que les ponían como placas de acero y cascos y demás, pero pues no era la protección adecuada. Y lo que hacían eran como una fila, vamos a así decirlo, y tenían de 40 segundos a 2 minutos para con palas agarrar estos escombros, echarlos para abajo y salir corriendo y el siguiente. Era su método, imagínate. Lo interesante es método. cómo después de todo lo que pasó, las plantas nucleares siguen existiendo, pues. Es que también es como la forma de las más limpias de generar energía, más eficiente. Pero también es la más peligrosa. No contamina. Sí, es de las más peligrosas si se tienen También había escuchado que aquí en esta planta se usaron como materiales muy baratos y cosas así, pues que todo se les juntó que mal. actualmente... Sí, pues o sea, ¿cuándo has sabido de otros incidentes así? Pues no es muy común, pues ese fue un caso prácticamente aislado.
Y ya que pues llegó después... al nivel 7, ¿no? Como decíamos, que por eso, Sí. ¿no? O sea, de el la desmadre. magnitud. Ujú. Así es. Después de la disolución de la Unión Soviética, se descubrió que el gobierno había mentido. El gobierno lo que hacía era multiplicar por 5 los niveles, tanto permitivos como mortales. Pero, ¿cómo se dice? No, niveles, vamos a decir, pues sí, permitidos, que no generaban un peligro para la salud, y los niveles mortales. Entonces, por ejemplo, si 100 Röntgens, que era la unidad de medición de ese entonces, eran mortales, le decían a la gente que 500 era lo mortal. Entonces, Ellos trabajaban pues a ya gusto con sabrán, ¿no? 300. Sí, así, con eso se defendían y la gente estaba trabajando ahí, pues. Y pues, como ya dijiste hace rato, muchas mujeres embarazadas pues vieron nacer a sus hijos con deformaciones y otros tuvieron abortos espontáneos. Y no se sabe cuántos niños más o menos nacieron con deformaciones porque es una información que el gobierno no quiere dar. Ujú. Y pues ya, por ejemplo, más datos ahí de la zona. Más o menos la radiación baja en la Tierra, o sea, se va haciendo hacia abajo, como 1 centímetro por año, más o menos. Entonces, Se va bajando. Ajá. Que de hecho. Para lograr habitar, Ujú. tendrían que, como llamar más o menos 30 años, tendrían que escarbar 30 centímetros de tierra, llevarse toda esa tierra y ponerla en algún lugar seguro y todo eso para volver ahí. Obviamente es imposible hacer esto, ¿no? Entonces, mejor Que no. de hecho, otro dato interesante es que mucha gente empezó a tener miedo. Y uno de los mitos más grandes fue que había como tipo humanoides que empezaban a salir de Chernobyl, ¿no? Entonces, o monstruos que eran ocasionados entre la reacción la radiación y los animales. Pero pues esto fue mentira. Otra cosa que se decía es que hay muchísimos animales, y eso sí es real, que ahorita toda la zona de exclusión, que es llamada ahora, que es todos los alrededores que están cerrados, están llenas de animales, y se decía que era porque pues la radiación había ocasionado que se reprodujeran más, y había toda una cuestión atrás de eso. Y el caso es que no, simplemente la naturaleza se vio así porque pues el humano dejó de pisar esas tierras. Entonces la naturaleza, como en todos los lugares que el humano deja de pisar, empieza a hacer lo suyo y empieza a crecer, tanto animales como plantas, árboles, etcétera. Entonces, pero uno de los grandes mitos y de los mayores miedos que había en ese entonces, de gente extraña saliendo de los lugares estos. Y como dato también, hubo en el momento de la evacuación, ahí y en los alrededores, había, en este caso, abuelas, ¿no? Le llaman, que no querían dejar sus tierras, ¿no? La gente ya de mayor edad, que era como, de hecho, algo se hace una referencia así en la serie de Chernobyl, de que quieren evacuar a la gente y ellas, y en este caso le llaman a babushkas, que son como abuela, ¿no? En idioma, Babushka tú. no sé qué idioma sea, chernobylesco. Chernobyl. Pero que no querían irse, ¿no? Preferían quedarse trabajando de lo que les diera el campo, sin importar pues la radioactividad y demás, ¿no? Que creo que actualmente todavía hay Actualmente hay gente ya muy mayor 150 babushkas existen en Chernobyl todavía. Simón. 150 babushkas, perdón. O sea, abuelas. Ahorita, Rafa, que hablabas de mitos, traigo algunas leyendas que se cuentan De Chernobyl. De ahí de Chernobyl. Date. Por ejemplo, la primera que vi de un ave negra, a ver si le suena. Trabajadores afirmaron que en la mañana del accidente, o sea, antes de que ocurriera, vieron un ave gigantesca con ojos rojos. ¡El Madman! Dando círculos sobre el reactor 4. ¡Hombre polilla! Después de la explosión, se reportó que el ave sobrevolaba el reactor sobre las columnas de humo. Y las personas que sobrevivieron a la explosión declararon haber tenido pesadillas con la criatura. ¿Cómo? Ya dijiste, se mencionaba en las leyendas del Mothman en Estados ¿cuál Unidos. sugestión? En ese momento no había internet para sugestionarte sobre un mito que existe en el mundo. No, precisamente, pero en ese entonces
no había manera de no creerlo. Entonces yo te digo a ti, tú me lo crees y ya estás pensando, ay, la madre. De esa manera a lo mejor también la gente se puso. No sé, pero Lo todos curioso sabemos que el Mothman sale en los... ha estado presente en las peores catástrofes mundiales. sino que de hecho era como un aviso, ¿no? Algo así. Es un aviso, es una Que premonición. lo veían antes de que algo pasara muy malo una va a pasar. premonición. El hombre Sí. polilla. Ya hablamos de eso, ¿ah? Pues lo hemos tocado en Ya. diferentes... Pero no hemos tenido un episodio para eso. ¿Sí que no? ¿No? No, No tuvimos un episodio del hombre polilla. no. Yo me acuerdo haberlo mencionado alguna vez. Yo también me acuerdo de haber incluso investigado cosas del Mothman, pero no me acuerdo dónde lo usamos. No sé para Pero qué lo no. usamos. Yo también me acuerdo haber buscado algo al respecto, pero según yo no hemos hecho ningún capítulo. Hay muchos críptidos de los que podemos hablar algún día. Sí. ¡Hombre polilla! Otra de las leyendas, pues algo típico, ¿no? De las fantasmas o apariciones de Pripyat. Que muchos turistas han mencionado ver sombras, rostros, siluetas que se mueven en los edificios, en las ventanas, apariciones de antiguos médicos o bomberos caminando por las calles, ¿no? Entonces, eso ya es lo que cuentan los Eso sí te la creo, güey. turistas. Debe sentirse un ambiente bien denso ahí en ese lugar. Y radioactivo. Y radioactivo. Sí, va a estar tóxico el ambiente ahí. Hace un ambiente muy tóxico Me ahí. imagino que sí. Literalmente muy tóxico. ¿Para Pero qué bueno, quisiste para allá? Vete a una maquila, ya, si quieres un ambiente tóxico. Oye, que es algo, si quieres un fíjense, ambiente tóxico, vete a una maquila. tocando ese tema de la De maquila. las maquilas. Hay lugares y yo no voy a... Pues no hay que hablar de esos lugares, ¿no? Nomás en grandes rasgos se sabe que el gobierno le da permiso a algunas maquiladoras que manejan ciertos tipos de materiales que son peligrosos para las personas, lo cual no comparten con sus empleados. Entonces, estas personas al tener contacto por muchos días, como es en las maquilas, al estar expuestos ante esos materiales por mucho tiempo, por tiempos prolongados, pues terminan en cáncer, en enfermedades bien culeras y pérdidas de bebés, etc, ¿no? Entonces sí, que muchas veces ni saben que fue por eso, ¿no? Y que de cierta manera, pues todos sabemos que el gobierno debe de saber, ¿no? De alguna manera, y los permisos no se entregan como se tienen que entregar o no, o a lo mejor y lo toman a la ligera. No sé cómo estemos en México con temas de permisos radioactivos, pero se da y yo sé que en Nogales se ha dado. No voy a decir la maquila porque, ¿para qué? Pero se ha dado. Dila. No tengo nada yo contra las maquiladoras. No puedo decir nada yo de las maquiladoras con ¿cómo les digo? Con rubro aeroespacial. Con zombies. Aeroespacial. Con rubro radioactivo. Pues Y otra de las leyendas que traía es de cacería de mutantes. O sea, así como lo oyen, en la zona de exclusión de los reactores, que es vigilada por militares ucranianos, y según cuentan las leyendas, hay personas y animales que mutaron horriblemente en la zona de los reactores. Cuentan incluso que ha habido enfrentamientos entre militares y estas criaturas, o incluso gente que se ha aventurado a meterse, y que esto ha dejado a algunos muertos, ¿no? Es lo que se cuenta. Que si esto fuera real, yo me lo imagino que va a ser muy Soy Leyenda, ¿no? O sea, todo porque Soy Leyenda, de hecho... pues ahorita que platicamos sobre cómo se mide la zona de exclusión, si ya vieron la película de Soy Leyenda, es muy parecido, como los bosques y se meten a los edificios, los árboles, y empieza a tomar la naturaleza parte de la ciudad. Entonces, y a estos zombies que existían en esta película, me imagino que este tipo de personas mutantes pudo haber existido. Sería cabrón. Estaría chido. Pobrecitos, pero estaría chido. Y aquí tengo que hacer una mención honorífica, ¿no? Hay una película que se llama Chernobyl Diaries. No sé cómo se llama en español. Los diarios de Chernobyl. A lo mejor, ¿no? Que es una película de terror que yo creo que nadie vio. Yo me acuerdo de haberla visto en el cine. Y me gustó. O sea, es una película de terror sencilla, de unos exploradores que se meten ahí a la ciudad de Pripyat. Y ya sabes, ¿no? El típico, empieza el misterio, los ruidos, que aquí, que allá, que ven cosas, y al final, pues un final inesperado, ¿no? Pero véanla, si tienen chance, véanla. A lo mejor le tengo cariño porque la vi hace tiempo, no es vieja la película. Pero pues me gustó en ese entonces
no he sabido de otra que hable directamente de Chernobyl y que No, pues, su trama esté ahí en el ya lugar. Ya después de esto nos brincamos pues a la serie de HBO que salió hace como 2 años, ¿no? Que de hecho esta serie también dicen que ocasionó muchos problemas, bueno, tuvo muchos problemas por parte del gobierno ucraniano por todas las verdades que pudieron haber platicado en la serie. Que está muy buena, por cierto. Yo La no he serie. tenido el placer de verla todavía. No, son Pero 6 capítulos, lo te haré- aventas en lo un haré día. muy pronto. ¿Tú ya la viste, Poncho? No, todavía no. Vi resúmenes, Deberías. pero no. Sí, la vamos a ver. Ya tengo Está demasiados muy, muy servicios de fregona. streaming. Luego voy a tener que buscar pirata. HBO. Y luego ya va a salir. Ah, pues ya va HBO. Ahora que para la Justice League. Vamos a ver. Ah, de Chernobyl mi ahí. vida, creo que va a haber Justice League en marzo. Bueno, pues ahora que salga, no dije cuándo. Yo dije ahora que salga Justice Es League. que sale en marzo, pero en Estados Unidos. Ajá, ¿no? va a salir. El problema es que México, Latinoamérica va a llegar hasta finales de año HBO Max. Ah, entonces mejor la busco ahí en Popcorn Time. algo así. Piratería. En Popcorn. Aquí no recomendamos piratería, no le hagan caso al Alfonso Sanz, que es responsable de Es esos que son comentarios. demasiados servicios de streaming, o sea, demasiado dinero, pues a veces hay que, uno quiere ver una película, nomás una, güey, de un servicio que tiene chingo, ¿para qué voy a pagar el servicio si solo quiero ver una serie? Yo sí agarré HBO nomás por una película. Popcorn Time, El rico siempre humillando al pobre. El rico siempre mirando al pobre. No, exactamente. se llama Bueno, Quería ver una película. y tenía dinero, y no sabían qué gastarlo, Me sobraban $17. y pagué un mes. Es que es muy caro, pagué la un mes para verdad. ver una película. La verdad, el servicio de HBO sí se mamaron con el servicio. Está muy caro, güey. $17, no manches. Ya ni Netflix y Sí, está Disney que tienen excesivo. más cosas que HBO. Pero bueno. Pues creo que con esto podemos cerrar ya el tema de Chernobyl, al menos. Ya no traen datos curiosos. La primera sección. O importantes. No, ya los datos curiosos que mencionamos de las abuelas, de lo de la radiación, de Babushkas. las babushkas. Yo como último dato nomás les quiero decir que sí, en diciembre del 2000 fue cuando cerró oficialmente Chernobyl. Sus plantas y sus servicios. 14 años después del incidente. Y que hasta dentro de 20,000 años aproximadamente vamos a poder vivir ahí. Si hay mundo todavía. Si es que hay mundo, vamos a poder rehabilitar. 20,000 años. Vamos a poder rehabilitar Chernobyl. O sea, Imagínate, según hace 10,000 años existió la primera civilización. Imagínate, 20 después de a aquí. la ¿no? madre, es un puterísimo de tiempo. Olvídenlo. 20 No, después de nunca aquí, se va a a poder lo mejor evitar. va a ser. Al menos a todos los que nos están escuchando y 10 generaciones más adelante de ustedes nunca van a poder habitar ahí. Wally. Jamás. Yo creo que Pues sí. se va a habitar primero Marte Mil antes que genera- Chernobyl. Se va a 1000 habitar primero generaciones Marte. más adelante tampoco van a poder. Ajá, es cierto. Va a ser primero llegar a Marte. Elon Musk no va a llegar a Marte primero antes de a Marte. Ay, quisiera Marte. ¡Qué romántico! Oh. ¡Oh, cosita! Bueno, ahora sí, vamos a darle pues a la siguiente sección. No sé si se acuerden, porque de hecho ya es medio raro, me siento raro grabando esto porque tenemos ya demasiados capítulos que no, como no investigamos, no hablamos de un tema así de investigación y de las secciones y demás. Entonces, Sí, no sé pues, si se acuerdan, pero tuvimos- tenemos una sección Tuvimos vacaciones, tuvimos 2 capítulos que me gustó bastante a mí con la especiales. entrevista con Yuridia. Y Ah, pues sí. ahora sí ya regresamos un poco a la normalidad con este episodio. ¿No? Y luego fueron varios capítulos de experiencias. Y luego Entonces- especiales. Ya, pues ya saben, pero pues contenido no ha faltado. Así que, bueno, vamos a darle entonces con la sección de ¿qué pasaría si? No sé si se acuerdan que... ¿Qué pasaría perdón. si? Ay, no se me ha olvidado. Ya, huevo. Entonces, ¿qué pasaría si? Creo que está... tenemos muchas que pasaría si podríamos decir con respecto al... No sé si con respecto a radiación o En general. Chernobyl o ambas, ¿no? Yo tengo, Ajá, o en general. yo tengo una que me planteé que es, ¿qué pasaría si lo ocurrido en Chernobyl hubiera ocurrido en México? ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? A todo lo que rodeó al caso de Chernobyl. El gobierno mintió y sabemos cómo es el nuestro. No se tomaron ¿Cómo? acciones inmediatas. No ha pasado nada. No se tomaron acciones inmediatas y sabemos cómo pasa en nuestro país.
Entonces, ni siquiera me voy a regresar a qué pasaría si esto hubiera ocurrido en 1976. ¿Qué pasaría si esto ocurriera hoy 86. en pleno 2021? 86. Era una perdón. catástrofe. O sea, imagínense, Aparte. a pesar de que ya sea, y que eso existió, ¿no? A pesar de que se tiene esa experiencia y que existe, que ya pasaron más de 30 años, imagínense, estaría, yo a mi punto de vista, yo creo que no habría manera de responder. Muy Tuvieras posiblemente, 3 brazos. muy posiblemente México y por ende y por, pues porque se chingaron también porque están pegaditos, la parte de Sudamérica y Estados Unidos también estarían afectados de cierta manera, pero sí creo que México estaría devastado por completo. Pero algo pasó aquí en México, no precisamente, no hablo de planta nuclear, algo de material radioactivo. Creo que hacían alguna especie de metales o algo así. Uh-huh. Y se distribuyó por muchas partes de México. Indirecta y pendejamente. Incluso aquí en Nogales. Sí, que incluso aquí en Nogales se construyeron varios edificios con esta varilla radioactiva que ahorita están abandonados los edificios. Algo así pasó De hecho, que en magnitud también se compara con lo de Chernobyl. Uh-huh. De hecho, creo que en magnitud fue más fuerte que Chernobyl indirectamente porque se expandió por un chingo de lados sin saber lo que estaban llevando. Y creo que empezó en Ciudad Juárez. Luego podríamos tocar este tema también. Creo Fue que sí. Ciudad Juárez. Algo por ahí va. Fue Ciudad... Que se dieron cuenta los gringos. Sí. Porque les estaban llevando para allá material y ellos sí se dieron cuenta de esto. Y En la famosa, algo así pasó. La famosa Datsun radioactiva. Sí, y otro dato curioso, en Nogales hace alrededor de un año, no me acuerdo, no menos. ¿No se acuerdan que se perdieron unos materiales para radiografías de un hospital que se robaron? Sí. Y andaba también andaba radiación perdido por Sonora. No sé qué pasó al final, si la encontraron o no, pero también estaba ocasionando muchos problemas y hubiera podido ocasionar más problemas. Entonces creo que sí lo encontraron esa madre de radiación en Navojoa, según yo escuché una noticia hace un tiempo. Creo que habían encontrado eso en Navojoa. De Navojoa. Creo que no se perdió. De Navojoa tenían que ser, ¿no? Sí. Puñetas. Bueno, pues continuamos. ¿Qué pasaría si yo me voy por el lado de los que como mencionaron ahorita al final, de los mutantes y demás, ¿no? Entonces, no sé, y no me consta, no sé si he visto fotos, más no sé si son reales, de animales que hayan tenido alguna malformación, ¿no? O que existan ahorita actualmente que tengan una malformación. No, fue un gran mito. Debe de haber y haber habido. Se supone que fue un gran mito como tal, que ahorita los animales viven bien, pero viven menos tiempo. El único que afectó fue en la calidad de vida, pero son animales comunes y corrientes. Pero digo, si hubo humanos que nacieron con deformaciones, sí. ¿Tú crees que animales no? Sí, claro. Entonces, o sea, es que no es tanto qué pasaría, sí, es más como si tú tienes una deformación, tú como persona estás expuesta a algún nivel de radiación. Tú como tal no te puedes malformar porque ya estás como, por ejemplo, no es como que ahorita yo estoy aquí, me estoy exponiendo a un nivel de radioactividad y me va a empezar a salir alguna malformación, sino que sí puede pasar. Sí puede pasar, dices pero que lo vas a los nuevos nacimientos. Ajá, es a lo que yo iba, es como que, o sea, si es a los nuevos nacimientos de alguna manera de que esas malformaciones, y si se puede vivir con esa malformación de alguna manera, decir, ok, le afectó solamente en una malformación, pero no en su salud como de... esas malformaciones se llaman cáncer y demás. Nomás nació con 3 cabezas, pero no pasa nada. Ajá, pero vive bien, O sea, ahora tiene que comprar 3 gorras en vez de una. En vez de hacerse 3 cepillos de dientes. En vez de hacerse una chaqueta, hace un trío. Ándale, cosas así. No, déjate, ya surgió esa madre. O sea, ya pues, entonces, a eso iba yo, pues. O sea, que si se puede. Más bien es como pregunta para ustedes y para el público en general. Yo creo que sí. O sea, y de hecho, si no me equivoco, sí ha habido casos en la historia del mundo en las que la radiación sí te afecta después. Y no es como que te salga una malformación, pero sí tu cuerpo empieza a reaccionar de manera diferente y empiezan las malformidades de cierta manera. O sea, no te va a salir un tercer brazo en ese momento, pero muy posiblemente, y como lo vimos en lo que mencioné con el bombero, muy posiblemente sí te puedas empezar a hinchar y a perder tu forma, ¿no?
Entonces, Sí, y eso es importante recalcar, que la radiación creo que es no sé, un cliché que tiene la gente como al relacionar radiación con lo que tú dices. con mutantes. Un tercer ojo, un brazo extra. No, hay mil maneras. Y de hecho, Ajá, entonces, pero realmente lo común es como por ejemplo un cáncer, te debilitas en tu sistema que hace que te enfermes de alguna enfermedad terminal, por ejemplo, cosas así, no precisamente otra boca, otra nariz, otro ojo, o sea, puede que sí, pero no es lo no común. lo interesante es que la radiación puede ocasionar cáncer. O puede curar cáncer. O puede curar cáncer, O depende sea, de cómo lo uses. es lo interesante de esta madre. Lo mamón, es lo Es mamón. lo mamón. Puede ocasionarlo o puede curarlo. Un dato curioso Sí. también, y a lo mejor yo no lo sabía, fíjate. Tengo un amigo Vamos que... a poner este capítulo, el capítulo de los datos curiosos. curiosos. Tengo un amigo que es radiólogo. Entonces, ese compa tiene que cada cierto tiempo Está deforme. hacerse exámenes de niveles de radiación en su cuerpo. Yo no sabía que sí se exponían a mucha radiación al momento de estar haciendo las radiografías. O sea, no puede, Sí, de no hecho, puede estar las mucho tiempo ahí radiografías- con la máquina y todo. Se tienen que estar cuidando demasiado. Y eso yo no lo conocía. Yo creí que era como que un aparato y ya. No, de hecho sí maneja altos niveles de radiación. No sé cómo se llama, el aparato de las radiografías. Radiógrafo. Curioso, ¿no? Ese. El radiógrafo. No tengo idea de cómo se Así llama. es. ¿Y tú qué Rayos pasaría? X. No Y sé. ustedes, si fuera, de ustedes dependiera, ustedes son el gobierno soviético. Ujú. Ustedes hubieran No. hecho lo mismo de desinformar o más bien no informar a la población para evitar problemas, no sé qué tipo de problemas hubieran tenido con Estados Unidos, qué sé yo. Lamentablemente Es yo que creo que sí. Y ahí entran problemas O sea, de intereses, güey. Ya o entran sea, ya no intereses es- muy grandes, güey. Ujú. Y sabemos que los intereses políticos, y más después, o sea, más pasando a la Segunda Guerra Mundial y todo ese rollo. Yo creo que los intereses políticos en ese entonces, para los políticos, válgame la redundancia, no tenían nada que ver con con la gente. No era como que la gente la prioridad, sino el renombre del país. Imagínate la humillación así de que, pendejo, te explotó tu puta planta nuclear. O sea, a niveles, Sí. suena como pendejada, pero a nivel mundial, güey, es como, el pendejo de la planta nuclear. Y le explotó. Entonces, yo creo que sí, lamentablemente sí, como yo hubiera hecho lo mismo. Ustedes hubieran hecho lo mismo. Ok. Sí. En efecto. Es más, y siendo más ojetes a lo mejor, y hubieras encerrado a la gente en una cúpula gigante y ahí los hubieras dejado que la radiación no saliera y se murieran todos. Fin. Que de hecho hay una historia. Creo que hubo ¿Qué? otra explosión nuclear de una planta en Rusia. Creo que también. Donde ellos sí no dijeron nada. Dejaron que la gente muriera y carpetazo y nadie supo Esos nada. son los gobiernos, güey, son bien cabrones. O sea, el interés, el interés conflicto de intereses político ahí supera, ujú, es supera mayor que la importancia de lo humano. Sí, lo moral, lo ético, o sea, supera eso y no hay nadie que diga, eso está mal porque ellos son el gobierno y ellos son los que dicen que está bien y que está mal y pues todo por salvar Yo creo que la moralidad no existe en la política. Ujú. En efecto. Pero bueno, creo que con esto podemos concluir el episodio de hoy. Espero les haya gustado, un episodio muy interesante, de muy buena, De mucho aprendizaje. de mucho aprendizaje, ¿no? Informativo. De mucho aprendizaje, muy informativo. No olviden que, pues primero que nada ya estamos de vuelta y pues no, también recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, MySpace, YouTube, Twitter, Five. ¿Cómo lo sigo en WhatsApp? Hi-Fi, High Five, Metroflog. de todo. Tenemos de todo para que vayan, ya estamos subiendo contenido en todas, muchas veces, bueno, más bien la mayoría del tiempo el contenido es diferente en cada una de las plataformas, así que vayan a ver todas las plataformas, pásense de ahorita a YouTube, se van a Facebook, de Facebook se van a TikTok, de TikTok se van a Insta y así se van y a todo le dan like. Así que, compañeros. Pues un bienvenidos. poco nomás reforzando, bienvenidos otra vez. Reforzando un poco lo que dijiste, pues estamos en todas las plataformas digitales en donde usted puede escuchar su podcast favorito. Además de que estamos subiendo contenido ya muy variado en las diferentes plataformas de igual manera. Y recordarles nomás pues que lo compartan, ¿no? Nos ayudan un chingo compartiendo. Que no sean Véanlo, pendejos. disfrútenlo,
reaccionen al video, reaccionen a la publicación, gócenlo, saboréenlo. pero también compártanlo. No pierden nada compartiendo. A lo mejor ya a ti no te gusta. A lo mejor ya a ti no te gusta el video de hoy. Tú dices, Chernobyl me caga. Ok, no lo veas. Pero compártelo. A alguien de tus 150 amigos, 300 amigos, 1000 amigos, 2000 amigos, le puede gustar Chernobyl, le puede llamar la atención el tema, entonces compártanlo, por favor. Así es. Arturo. Por favor. Gracias, cuídense. Ahora, gente, pues nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.